siempre voy, yo soy de ATE, de corazón. Las raíces solo aparecen si estamos dispuestas a buscarlas. Los fundadores de ATE, un reducido y abnegado núcleo de militantes, debían organizar a esos miles de obreros que confiaron en ese amparo sindical frente a su desdicha laboral. Ante el armado necesario de una estructura orgánica, se redacta un proyecto de estatuto que será aprobado con modificaciones en carácter provisorio en febrero de 1925. En julio de ese mismo año fue aprobado en asamblea el estatuto que regiría hasta el primer congreso de 1928. En ese estatuto se definía el propósito de la ATE, como por ejemplo ir hacia el mejoramiento de las condiciones económicas, técnicas, morales y sociales de quienes están en la asociación, la estabilidad laboral, el escalafón y que la institución sea ajena a toda cuestión política y religiosa. El primer local que tuvo la Asociación Trabajadores del Estado fue en La Boca, ciudad de Buenos Aires, y uno de sus salones contaba con 2 amplias bibliotecas en el salón de lectura, ya que sostenían que cooperan al afianzamiento moral y material de nuestra sociedad. A pesar de todo el empuje que tuvo la organización al nacer, en un artículo de su periódico del año 1927 escribían: las asambleas son una muestra convincente de la desidia y apatía con que los obreros velan por sus intereses. Y agregaba: desgraciadamente, no es exclusiva de los asociados esta falta de entusiasmo, ya que a algunos miembros de la comisión directiva todavía no les hemos visto la cara en ninguna asamblea ni reunión de la comisión. Ya en la década del 20, el individualismo y los intereses particulares se presentaban como un muro hacia la conformación de una conciencia colectiva. En 1927, la Liga de Empleados Civiles Nacionales invitó a la ATE a su segundo Congreso de Empleados Públicos. Podemos ver que a esa liga estaban asociados los empleados estatales y a la ATE los obreros estatales. Se había generado una jerarquía entre trabajadores del Estado, hasta que en 1928 se realiza el Congreso Fundacional, donde queda plasmada la unión de todas las reivindicaciones de trabajadores del Estado. Es importante destacar que la ATE en esos años se pronunció contra la condena a los trabajadores Sacco y Vanzetti, también por la libertad de Simón Radowisky. Además, se manifestó como antiimperialista contra la ocupación de la milicia norteamericana en Centroamérica, y a 10 años de la Revolución Rusa reafirmaban su adhesión y admiración al país que marcha a la vanguardia del movimiento renovador del mundo. La posición de avanzada del sindicato lo llevó a pronunciarse a favor del divorcio como necesidad específica de la mujer y la conquista de derechos civiles para ellas, ya que, en muchos casos, deberá desprenderse de su socio civil para practicar sus derechos. Otro tema que marcó los primeros años de la ATE fue su independencia de los partidos políticos. En un escrito de 1931 se lee: el asalariado, el que vive al centavo, el que alquila sus brazos por un jornal precario, ¿qué puede importarle que triunfe tal o cual candidato? Porque mientras quienes gobiernan sean de origen católico, militar, burgués, etc., su finalidad será siempre la misma: la explotación de la clase trabajadora. Soy Julio Velascuén, soy nacido en Santiago del Estero, llegué a esta provincia por el año 1997-98, llegué de casualidad, en realidad mi destino era Santa Cruz, y en la terminal estaba durmiendo porque tenía que sacar pasaje el otro día, y me encontré con una compañera de la secundaria que me hizo quedar acá, que es la que se ocupó de presentar mi currículum en todos lados,
La familia la formé acá, mi señora es profesora de ciego y tengo 2 hijos que, bueno, hoy están estudiando y terminando sus respectivas carreras. Trabajo en el Hospital Isola de Puerto Madryn hace 20 y tantos años, casi 25. Vamos a escuchar en la voz de Julio Velascuén su historia, sus comienzos en el sindicalismo, cómo se ve el 2025. Y en esta primer parte, él se presentó. Y ahora lo vamos a escuchar cómo empezó a trabajar acá, en la provincia de Chubut. ¿Qué estudió? ¿Qué trabajos inauguró? ¿Qué trabajos de riesgo hizo? Su carrera en el Isola. A ver qué dice. En ese momento me llamaron del sanatorio San Jorge, en ese momento, que estaba en la calle Reconquista, que iban a abrir la primera terapia en Puerto Madryn. Y ahí empecé a trabajar después de mucho andar, porque ya iba a seguir camino porque no se abría. En ese momento yo no era enfermero, era técnico en anestesia. Entonces me necesitaban para armar unos respiradores y unas cosas que llegaban me parece que desde Rosario. Me pagaron antes el sueldo y me hicieron ir a empezar a armar los respiradores y bueno, con eso me quedé, pude pagar la pensión donde estaba y nada, y así empecé en Puerto Madryn trabajando ahí. Después continué trabajando en la terapia y en ese momento abría el CEP, me llamó Marcelo Baccaro y empecé a trabajar en los 2 lados. Después hubo un concurso en el 2003, concursé, ingresé al hospital desde el año 2003, estoy trabajando en el Hospital Isola, donde cumplí varias funciones, terapia intensiva, guardia, clínica médica, etcétera. Creo que fue el único santiagueño que trabajaba todo el día. Después comencé a hacer algunas cosas que no muchos se animaban, que era ir a rescatar marinos en Rada o en algún lugar con helicóptero de prefectura colgado y qué sé yo. Después estuve trabajando en el muelle Storni, en la parte de enfermería siempre, en la parte de salud. En esta parte que sigue, vamos a escucharlo sobre sus comienzos sindicales, que fueron siempre por mejoras para todas y para todos. Las formas sindicales que se tuvieron que usar según los gobiernos que se atravesaron, porque cambia, todo cambia, pero siempre se lucha. Lo que me motivó a mí era que en el hospital, sobre todo, siempre era esto de, pero ¿por qué esto si se puede conseguir más o mejor y qué sé yo, qué sé cuánto? En ese momento estaba un compañero de secretario adjunto acá, junto con Mirta. Siempre había gente del hospital acá en ATE, y entonces en algún momento alguien me dijo, y si no participás no vas a saber, tenés que ir, participar, estar. Y bueno, así empecé esto de venir a participar en ATE. Mirta era la secretaria general, con la cual aprendí un montón. Me llevaba a todas las paritarias, a todos lados con ella, y fui aprendiendo. De Mario Das Neves, que era, te doy el 15 y si no lo querés te lo doy por decreto, te lo daba igual, hasta algunos otros que sí nos sentábamos y charlábamos y peleábamos por mayores porcentajes de sueldo, hasta que en algún momento también los sueldos nuestros eran muchos adicionales y el básico era muy poco, cobraba mucho por adicional, no por el básico. Y empezamos a cambiar eso cuando propusimos el convenio colectivo de trabajo, también muy luchado, muy peleado. Hubo un poco de todo. Logramos empezar a trabajar el convenio colectivo después de muchas guerras, peleas, represión y todo lo que siempre conlleva llegar a esto, ¿no? Que es buenísimo para todos los trabajadores, donde hoy, gracias a ese convenio, tenemos un sueldo básico, una categoría de acuerdo a los títulos, y está reglamentado de acuerdo al título que tenga, si es de grado, pregrado,
y todo lo demás, y cada uno cobra de acuerdo a su título, básicamente. Y bueno, y hoy tenemos un buen convenio, que sí, hay cosas que hubo que cambiar, hay que ir modificando porque cambia todo, cambia el sistema, cambia el sistema laboral, todo está cambiando, entonces hay que ir modificando. Todos los días en lucha tratamos de juntarnos, de tratar de... Hoy con diálogo, sí hubo paros, hubo problemas, todo siempre hay, pero sí con diálogo, y los paros que podemos hacer nosotros, porque debemos garantizar la guardia mínima y la atención mínima en todos los lugares donde hay atención. Entonces no es fácil para nosotros hacer un paro porque no podemos cerrar con llave el hospital, pero sí tenemos que cubrir la guardia mínima, y los compañeros pueden salir a reclamar sus derechos, pueden salir a reclamar mejoras salariales, pueden salir a reclamar paritarias, que hoy no estamos teniendo, por ejemplo, y acá seguimos luchando. En el bloque siguiente nos va a contar dónde cree que empezó su mirada por transformar las situaciones antipopulares y luchar por nuestros derechos. En mi familia hubo gente que hoy por ahí para la historia argentina es grosa, como Mario Roberto Santucho, que es un tío mío, y siempre tuvimos conversaciones con él en el momento de luchas álgidas y de peleas por ahí que en ese momento se llevaban a cabo, pero eran reuniones que tuvimos siempre, los primos con él, con preguntas nuestras de chicos de 10, 11 años, de por qué hace esto, por qué aquello, por cómo pasó todo esto, porque él en realidad empezó en la Universidad de Tucumán creando un partido político, que después terminó siendo algo nacional y algo que luchaba contra todo aquello que vulneraba los derechos de la gente, y que en la época de militares esto era represión y muchas veces secuestros y demás, que los cuales yo he vivido, que me tiraban de la cama por estar en ese momento mi mamá estaba exiliada y yo vivía en la casa de los Santuchos, y por portación de apellido nos entraban cada rato y nos tiraban de la cama con colchón y todo, nos maltrataban y demás. Y hay cosas que sí me molesta, por ejemplo, no es el ministro o el subsecretario o quien sea el que te paga el haber, es el Estado, somos todos. Y es como que a ellos el tema es, perdonando la palabra, es cagar a la gente de alguna forma, aunque sea sacándote 2 mangos. Y la otra es el despido masivo de gente que dicen 200 personas, no son personas individuales. Detrás de cada uno de nosotros hay una familia a la cual mantenemos, ponemos, aportamos en la casa. Dejaste sin plata o sin sueldo a una familia que está detrás de esa persona que está trabajando. Son cosas que hay que ir limando. El trabajador, también los miedos del trabajador, tenemos que tener en cuenta los miedos del trabajador. Hay cuestiones por las que ellos coaccionan al trabajador a no luchar por sus derechos, porque acá es cuestión de luchar por nuestros derechos. Todos lados tenemos que luchar por nuestros derechos. Todos lados tenemos que luchar por nuestros derechos. Aparte no habría paritarias, ni habría paros, ni habría muchas cuestiones que hoy hay por los cuales nosotros nos defendemos y reclamamos nuestros derechos. Tenemos que salir a pedir ese aumento de sueldo porque no llegamos a fin de mes, porque no nos alcanza para pagar la luz, porque no podemos pagar el gas, porque los chicos van a la escuela y hay que mantenerlos. Y bueno, hay muchas cuestiones que le sirven de coacción al gobierno para tenernos frenados, entre paréntesis. Por suerte la mayoría sale a pelear por sus derechos. Julio ve el 2025 como un año muy difícil. La inflación y el salario, las personas sin trabajo, viviendo en la calle, las obras sociales, las personas jubiladas, extranjeros dueños de tierras en nuestro país. ¿Qué nos depara el futuro? A ver, Julio. Y este 2025 para el trabajador es un año muy difícil.
Hoy el trabajador no recibe la remuneración suficiente para poder vivir dignamente. ¿Qué quiere decir esto? Que me sobre plata para irme, no sé, a algún lado de vacaciones, pero no nos alcanza para comer. Y muchas veces no nos alcanza para pagar lo mínimo de tu casa, que es la luz y el gas. Que son cuestiones que sirven para vivir. Pero bueno, es la realidad de lo que está pasando, donde ellos ponen un porcentaje o un numerito que debería ser la inflación, que no es tal. Hay muchas cosas que van aumentando a la par, que hacen subir los precios y que a nosotros no nos deja vivir bien. Sube la nafta, sube la luz, sube el propio gas, y no hay relación con la suba de haberes o la suba de sueldo, y ese es el reclamo de la gente. Yo tuve una experiencia no hace mucho en Buenos Aires, que mi hijo me llevaba, no sabía ni a dónde me llevaba, me hizo comprar 2 docenas de facturas, me dice, vamos, agarró su mate y yo lo seguí. Y en realidad él iba a tomar mate con una familia que vivía en la calle, y las facturas eran para los nenes. Esas cosas, obviamente como papá me llena de orgullo, pero esas cosas molestan y mucho. Queremos analfabetos, queremos gente que no entienda, que nos vendan nuestras tierras, que maltraten a nuestros indígenas. El rico nunca le da al pobre, y ni siquiera un trabajo digno. Cuando te jubilás, terminás cobrando una miseria. Las obras sociales no sirven, las cajas de jubilación son la caja chica de un gobierno de turno, y este gobierno lo hace abiertamente, y este gobierno maltrata al jubilado abiertamente, a viejos que aportaron 30 años de su vida, que hoy no les alcanza para vivir, les sacaron los remedios. Eso pasa hoy en el 2025 en la Argentina, y todos los días estamos gobernados por decretos, y nuestros legisladores, también elegidos por nosotros, para bien o para mal, son gente que agarra dádivas, que recibe dinero, que cambia un voto por un terreno, y es difícil la Argentina transitarla así. Una Argentina rica, que yo desde que tengo uso de razón, cada vez que asume alguien, la Argentina está fundida, no hay plata, pero siempre hay plata. No entiendo. La verdad que ninguno que asumió, sea del partido que sea o del color que sea, fundió o terminó de fundir, como decían, o partió a la Argentina. Pero entonces sube gente que hace todo para los grandes empresarios y no hace nada para el trabajador. Muy poco trabajo en blanco, la mayoría está por el propio gobierno, no hablemos de empresas privadas, pero sí por el propio gobierno, como monotributistas, o sea que pagamos para trabajar. Realmente están tirando todo a la basura, y después nos va a costar mucho tener que volver a ser como antes y tener que definir sobre nuestras tierras, no que venga un extranjero y compre tierras porque tiene dólares, entonces es libre de comprar las hectáreas que quiera, de comprar lugares que tenemos guardados porque hay agua, que no queremos que nadie vaya entonces hoy no podemos ni disfrutar de un lago porque somos un país rico en pesca, somos un país rico en petróleo, somos un país rico en oro, somos un país rico en todo. Ahora, cuando nosotros regalamos esa riqueza y no recibimos nada a cambio, porque la verdad, más que destrucción, no recibimos nada, la verdad que no sé por qué nosotros como argentinos y como país que somos permitimos esto. No deberíamos permitirlo. Si no está capacitado para gobernar, llámese elecciones. Yo soy de Ate, señor, lo llevo en el corazón. Germán Abdala, dirigente de ATE, el turco Abdala vivió, sufrió y murió como hablaba. La trayectoria de Germán es impecable.
en época de traiciones y cizagueo, dijo lo que pensaba y vivió en consecuencia. Germán Abdala es un raro ejemplo de coherencia, siempre en la misma trinchera, siempre contra el mismo enemigo. Siempre estuvo del lado de los trabajadores, de los negros. Un morocho de barrio, un cuadro de primera, un hombre valiente y también un tipo de barrio al que le encantaba reír y hacer reír. La risa de Germán es tan inolvidable como su ejemplo militante. Ahí escuchamos a Mansur Abdala, el papá de Germán. Ahora, en la propia voz de él, de Germán Abdala, vamos a escuchar conceptos que daba en la década de 1990 y que hoy cobran tanta actualidad. Escuchemos su claridad, su convicción, sus ideas. Nací en el 55 en un pueblito hermoso que se llama Santa Teresita, al lado del mar. Yo nací en el año 55, o sea, yo soy lo que quedó de toda esa década de realizaciones sociales y de mensajes, más allá de impartir una banderilla, sino de realizaciones de que los negros en este país rompieron en la escena nacional. Antes los que tenían derechos sociales en este país era la aristocracia y la oligarquía. A partir de los años 40, eso se quebró y irrumpieron los negros, y no se pudo arrancar más eso. Entonces, nosotros crecimos con algunas verdades que no son anacrónicas, porque creer de que hay una causa nacional por la cual vivir no es algo anacrónico que uno se lo tiene que sacar como entra a un vestuario para cambiarse la pincha. No es que uno tiene que estar siendo un travesti todos los días desde el punto de vista de los pensamientos políticos. La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y hacer valer el reino este de que si uno cuerpeo, le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Entonces, esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cana, sino que quedan siempre en una nebulosa, porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar las sociedades donde vivimos. Diego Danese, Diego Danese, Diego Danese, justicia por Diego Danese.